Mal uso de los verbos. La oración. La oración es el fragmento más pequeño capaz de comunicar una idea completamente y mantener su independencia sintáctica. Es decir, debe contener un sujeto y un predicado. Guarda relación con la retórica griega de producir discursos. En su evolución, estas pueden ser simples o complejas. La oración simple, por la intención del hablante y la naturaleza del verbo, también son oraciones que cuentan con una estructura definida, sujeto y predicado. Podemos estudiar la segunda modalidad oracional o la actitud del hablante y la naturaleza del verbo. A continuación les voy a presentar los tipos de oraciones simples, como la oración enunciativa, que es el tipo de oración en la que el hablante da una información objetiva y explicativa sobre un suceso, como por ejemplo mañana voy al mercado. Oración afirmativa, que se trata de la oración que afirma un hecho o suceso. Ejemplo, el micro saldrá antes de que se haga de día. Oración negativa. Es un tipo de oración en la que existe un sintagma de negación. Ejemplo, no entiendo cómo pueden hacer eso. Oración imperativa. Es uno de los tipos de oraciones simples en las que hay un orden. Ejemplo, se prohíbe pisar el césped. Oración desiderativa. Es el tipo de oración que expresa un deseo. Ejemplo, ojalá mañana vengas a comer. Oración dubitativa, que es un tipo de oración que expresa duda y para ello suele emplear adverbios o locuciones adverbiales. Ejemplo, no sé si viajaré. Oración exclamativa. Son un tipo de oración que expresan una emoción, por tanto, predomina la función emotiva del lenguaje. Ejemplo, ¿cómo me alegro que hayas venido? Oración interrogativa. Es un tipo de oración que formula una pregunta. Ejemplo, ¿te gusta mi nuevo departamento? Oración copulativa. Si el predicado es nominal, nos podemos encontrar con un verbo de relación al sujeto y al atributo. Ejemplo, no pareces demasiado entusiasmada con la idea. Oración predicativa. El predicado es verbal, por tanto, el verbo es predicativo no copulativo. Ejemplo, Ramiro lee todas las mañanas. Ahora vamos con las oraciones compuestas, que son aquellas que tienen más de un verbo o expresión verbal y por lo tanto dos o más oraciones simples, cada uno con un predicado diferente. Estas tienen más de un verbo conjugado, como por ejemplo, mi papá me llevó al cine y luego a comer, que en este caso habría dos verbos, llevó y comer. Las clases de oraciones. En este caso hay oraciones copulativas que indican la unión o suma. Los nexos más frecuentes son i, e, ni. Ejemplo, Juan come y Pedro mira. Oración adversativa. Expresa oposición o contraste. Nexos más frecuentes son pero, si no, que, sin embargo, ahora bien, no obstante. Ejemplo, estudió mucho pero no aprobó. Oración disyuntiva. Indica significados que se excluyen entre sí. Nexos más frecuentes son u, o, bien o bien. Ejemplo, ven pronto o me iré. Oración distributiva. Significado. Indica una referencia o elección alternativa. Los nexos más frecuentes son bien, bien, ya, unos, otros, tan pronto, como, etc. Ejemplo, bien ríe, bien llora. Ahora, la oración explicativa, que es una proposición que explica o aclara el significado del anterior. Los nexos más frecuentes son es decir, esto es, o sea. Ejemplo, Luis murió, es decir, María enviudó. Gracias.